Señor presidente, Órale, ya está iniciando la conferencia. Órale. Susana, señor presidente del tribunal, señor presidente del Instituto Electoral, y a todos, bienvenidos. Soy un profesor universitario, pero no suelo dar cursos de esta magnitud y con un auditorio que impongan tanto, así que lo celebro doblemente. Señor presidente municipal y un servidor fuimos compañeros de universidad, aunque parezca mi sobrino, somos de la misma rodada y amigos desde entonces. El país vive gravísimos momentos. La crisis de legitimidad del gobierno federal, la corrupción, el narcotráfico, el precio del dólar, el precio del petróleo y la falta de legitimidad que en general tenemos los servidores públicos por el desconocimiento de la ciudadanía respecto de lo que hacemos. Tristemente, esa falta de conocimiento de la ciudadanía es también responsabilidad nuestra. Los servidores públicos tenemos que ir a la gente, si me permiten la expresión, tenemos que seducirla para que sepan qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y también para que los funcionarios recordemos de manera permanente qué no podemos hacer y qué tenemos que hacer. Cuando uno lee los periódicos, cualquiera de ellos ve la grave situación del mundo y del país. Sin embargo, cuando hay eventos como este, creo que respiramos y tenemos una bocanada de aire fresco. Que un ayuntamiento tan importante como el de Puebla, con el Tribunal Electoral del Estado, con el Instituto Electoral del Estado, reúna a los funcionarios para ponerse al tanto y recordar qué es lo que no pueden hacer en los próximos comicios, me parece esperanzador. Ortega y Gasset decía que el funcionamiento de la democracia depende de un mísero detalle técnico, el funcionamiento o la preparación de las elecciones. Me parece que ni tan mísero ni tan detalle. Tenemos una sobreregulación electoral que hemos venido construyendo por décadas, justamente por la desconfianza de los ciudadanos y por la voluntad de los políticos, que a manera de concesión, después de largas negociaciones y distintas negociaciones políticas, han venido desarrollando un marco jurídico bastante complejo, bastante tecnificado. Creo que, de hecho, la Constitución contiene, la Constitución General de la República, algunas normas que bien podrían estar en un reglamento. La regulación, por ejemplo, de los tiempos de radio y televisión, contenidas en el artículo 41, desde una óptica de fuentes del derecho, es propio de una normativa de nivel de reglamento. Sin embargo, dicen algunos que ha habido tales abusos que es menester ponerlo en la máxima de las normas para generar también la máxima o el máximo cumplimiento. En varios países no existe una jurisdicción constitucional electoral como tenemos en México. Fui de observador, he ido a varios países como observador, pero en Finlandia me llamó poderosamente la atención en una reunión, una alta reunión de Estado con el ministro del Interior, el secretario de Gobernación, donde me decía: magistrado, ¿en qué podemos servirle? ¿Qué quiere usted saber antes de las elecciones? En Finlandia. Le dije: ¿cómo es el sistema de anulación de la elección presidencial? Me dice: no hay. Le dije: bueno, pero si hubiera algún conflicto, ¿cómo lo resuelven? Me dice: no tenemos conflictos. Pero si alguien no está de acuerdo, uno de los candidatos no está de acuerdo con el desarrollo de las elecciones, ¿qué hace? Dice: volvemos a contar los votos. Dice: ¿cómo es en México? Le digo: mire usted, ¿no? Empecé a contarles algunas historias. En Finlandia se puede votar desde 2 meses antes por correo y te dan prácticamente una papeleta que es una especie de copia fotostática en donde pones algunos datos de identificación, no tu nombre desde luego porque el voto es secreto, pero tu número de identidad, algunas otras cuestiones, y la mandas por correo. Me dio mucha pena mi instinto porque lo primero que pensé y le dije al ministro del Interior es: oiga, pero así pueden falsificar muchos votos. Y me dijo: pero ¿quién querría votar en lugar de otro ciudadano? Dice: ¿cómo es en México? Le dije: mire usted, tenemos algunos mecanismos de seguridad para que no ocurra eso. Le dije: ¿y cómo se identifica a la gente para votar? Dijo: bueno, pues votamos en los barrios, la gente nos conoce, pero de cualquier manera, si se necesita, llevamos nuestro documento nacional de identidad, pero también por correo se acredita uno cuando recibe la papeleta y nada más la manda. ¿Cómo es en México? Mire usted,
saqué mi credencial del entonces IFE. Es verdad que tenemos un sistema desconfiado, pero lo es también que la democracia funciona a partir de 3 reglas básicas. Gana quien tiene más votos, se impone la mayoría, lo cual no es ninguna gracia de la democracia porque también se consigue a palos. Aquellos que son más le ganan a los que son menos. La segunda regla sería el respeto irrestricto a los derechos de la minoría. Este sí tiene chiste, porque a pesar de que alguien tenga una mayoría absoluta en una cámara, no puede reformar para echar atrás los derechos de todas las personas que son las minorías. Y la tercera regla, que me parece la más importante desde la óptica funcional y orgánica de la democracia, es el sistema de controles. Entre más controles tenga una democracia, más efectiva será. Se controlan los poderes entre sí mismos, están los contralores, los mecanismos de rendición de cuentas, pero en esta época feliz de democracia mexicana, porque tenemos una democracia, hay que recordar, que no teníamos hace unas décadas. Me regreso, en esta época tenemos varios mecanismos de control individualizado para que cualquier ciudadano podamos poner en marcha este mecanismo de rendición de cuentas y hacer efectiva la democracia. Mecanismos como acceso a la información, como denuncias ciudadanas, mecanismos de participación ciudadana y sobre todo el mecanismo por excelencia de control es el voto. Lo haces bien, te quedas, te vuelvo a votar, lo haces mal, te vas. Antes, hay que decirlo también, ahora que estamos cerca de celebrar el centenario de nuestra Constitución, nuestra pobre Constitución que está cansada de ir para tantos lados ideológicos, iba para allá y para acá, obesa, la hemos sobrecargado, pero bueno, le hacemos muchas loas a la Constitución porque en verdad fue paradigmática en el 17 y nos sigue dando para actuar jurídicamente. Pero es importante decir que cuando surge la Constitución del 17, el término derechos humanos no se empleaba. El término transparencia no existía en el argot jurídico-político y algunas dinámicas que hoy tenemos y que nos parecen cotidianas tampoco existían. Las elecciones se organizaban al seno de la Secretaría de Gobernación, eran autocalificadas por el Congreso de la Unión, por la propia Cámara. El primer acto que hacían los diputados recién electos era decir: colegas, ustedes consideran que fuimos electos democráticamente, por aclamación se decía que sí, y luego entonces se pasaba al sistema de calificación de la elección presidencial, en donde curiosamente siempre ganaba porque tenía la mayoría del partido político que organizaba las elecciones, que ganaba la mayoría y que se repitió sucesivamente. No teníamos mecanismos para ver la violación a derechos humanos, violación a derechos político-electorales, que fueran contra la emisión de un voto libre, secreto, directo, universal, y solo había una facultad de la Corte para investigar violaciones graves a estos derechos sin ningún efecto vinculatorio. Eso y nada era exactamente lo mismo. El primer caso en que la Corte considera que hubo una violación al derecho al voto fue en el 1946, el caso de León con Toribio Esquivel, y no tuvo efectos normativos. Vamos construyendo las elecciones y les doy un dato: nunca hemos tenido una elección federal en México desde hace varias décadas con la misma normativa, es decir, se va reformando, hay una progresión normativa, institucional, orgánica, y por eso es que tenemos reglas tan acabadas. Lo cierto es que funcionan bien. Naciones Unidas, la OEA, la Comisión de Venecia, el seno del Consejo de Europa, nos toman en cuenta para capacitar y compartir nuestra experiencia en democracias emergentes. Nadie tiene un sistema electoral tan acabado en México. Y claro, para lo que cuesta no es ninguna gracia. En el Instituto Nacional Electoral trabajan 18,000 personas de manera permanente. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación somos entre 1,500 y 2,000, oscila dependiendo del proceso federal. Déjenme darle algunos datos. En el Tribunal Electoral hemos resuelto en esta integración, que tenemos 9 años, es una cifra con corte del día de ayer a las 8 de la mañana, 143,489 asuntos. Es una barbaridad. El 65% de los asuntos que resolvemos tienen que ver con violaciones a derechos político-electorales, es decir, son juicios ciudadanos. Si me permiten el argot, es un amparo electoral. Porque ahora que también hablamos de la Constitución
tanto que vanagloriamos al amparo, la verdad es que no era tan afortunado. De entrada no era tan mexicano como decíamos. Es verdad que Otero y Vallarta fueron unos genios, pero ya existía el recurso aragonés y el habeas corpus inglés. Claro, lo mexicanizamos bien, pudimos haberle puesto auxilio o socorro para gritar alto y pedir el auxilio de la justicia federal. Pero tenía la barbaridad de que no procedía en materia política. Esto significa que los derechos políticos no se consideraban derechos fundamentales y que tampoco existía una garantía constitucional para hacerlos valer. Los derechos político-electorales, que son 4, votar, ser votado, asociarse y afiliarse políticamente, son derechos fundamentales y son tutelados por un tribunal constitucional cuando alguna autoridad los vulnera. El 65% de los asuntos resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son sobre este tema. Ahora bien, hemos blindado el sistema electoral. Cuando participé en la redacción de la primera Ley Federal de Transparencia, un grupo que hicimos varios profesores universitarios con medios de comunicación, al final más de 100. Una periodista del New York Times, Ginger Thompson, nos bautizó como Grupo Oaxaca, porque empezó esto en un congreso en la ciudad de Oaxaca. El chiste es que estábamos diseñando la norma y se negoció después con el gobierno federal en el seno del Congreso de la Unión y nos encargaron a nosotros la redacción. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con la materia electoral? Dijimos, no hombre, la materia electoral está acabada. El presidente Zedillo, con la reforma del 96, dijo, esta es la gran reforma electoral, ya tenemos resuelto ese asunto, y todos lo creíamos. Han pasado algunas cosas desde entonces. Y sigue habiendo demandas muy importantes de actores políticos y de ciudadanos respecto de la necesidad de volver a actualizar la reforma electoral antes del siguiente proceso federal. En los estados están actualizando el marco normativo para poner al tanto algunas dinámicas nuevas interesantes, candidatos independientes, género, comunidades indígenas, y se habla de que se va a modificar el marco de radio y televisión, porque yo me sumo a quienes piensan que estamos matando a la política. Resulta que el señor presidente municipal, el señor gobernador, el presidente de la República no pueden hablar de sus logros de manera directa, sino 5 días antes de su informe de labores y 7 días después. Y entonces la fusión de comunicación social y de rendición permanente de cuentas, ¿qué hacemos con ello? Es verdad también que mucho tiempo se abusó con la presencia mediática de algunos funcionarios. No me voy a referir a nadie en particular, estoy hablando de otros tiempos, y cuando hable de esta época no hablaré de Puebla, para no meterme en problemas. Sí, haciendo esa aclaración que me parece pertinente. Estamos matando a la política. Hemos resuelto algunas cuestiones, por ejemplo, hablando de promoción de servidores públicos, que me parecen francamente ridículas. Tuvimos que revisar el currículum vitae de un presidente municipal de un municipio pequeño en el sureste del país, porque lo acusaban sus oponentes políticos de estar empleando recursos públicos para promocionar su imagen. ¿En dónde? En su currículum, en la página de internet del ayuntamiento. Es verdad que el presidente municipal le echaba mucha crema a sus tacos, es decir, lo hacía todo en primera persona y tenía una autoestima alta, o quería subirla, creo, porque decía, yo que siempre he estado preocupado por la niñez, hice tales y tales cuestiones con la señora directora del DIF de aquel municipio. Yo que siempre he querido que vivas en mejores casas, estuve en la inauguración de tales y tales. Nosotros nos preguntábamos, hombre, ¿es un mal uso de recursos públicos? Creo que no, creo que tienen un margen de libertad los servidores públicos para dar a conocer y presentarse de la manera que quieran. Aquí tienen un presidente municipal sobrio y mesurado, lo cual hay que celebrar, pero también tiene la posibilidad de hacerlo de otra forma, si quisiera. ¿Cuál es el resultado? Creo que la ciudadanía es mayor de edad y puede darse cuenta si quiere a un funcionario público así o no, y no tenemos que poner en marcha toda la maquinaria del Estado para que un tribunal constitucional, después de que lo conoció el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado, la Sala Regional del Tribunal, y luego nosotros, para decir, hombre, tiene ese margen de libertad el presidente municipal. Hay asuntos exagerados, pero hay otros que no lo son.
Recientemente anulamos la elección del Estado de Colima porque hubo una franca intromisión y una violación a la norma de aquel Estado. Y me parece que no se hizo ninguna interpretación jurídica especial para llegar a esa conclusión. Les cuento el asunto, que es el más relevante de nulidades en los últimos tiempos. Se acusa al secretario de Desarrollo Social del entonces gobierno de Colima de haber instruido a personas para que aplicaran programas públicos en beneficio del candidato de su partido. Y una señora lo graba en audio y se escuchaba la voz, ¿no? Claro, del secretario diciendo: tienes que apoyar al candidato, aquí los gobernadores ponen a los gobernadores y vas a jalar o no jalas, un diálogo en ese sentido. Nos ofertan la grabación como prueba y desde luego no se acredita, los abogados lo sabrán, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es muy difícil acreditar que es efectivamente, porque además no era muy buena la calidad del audio, que era el secretario de Desarrollo Social, a qué programa se estaba refiriendo, en qué contexto. No daba, digamos, para acreditar esa intromisión. Hago un paréntesis. En la legislación del Estado de Colima, en la Constitución, hay un precepto que establece que el gobernador no puede intervenir en el desarrollo de las elecciones. Más o menos establece el artículo. Por sí o a través de cualquier otro agente o un secretario de Estado. Punto y seguido. Si lo hace, procede la nulidad de la elección. Siguió el desarrollo y la valoración de pruebas. Son juicios de mucha talacha, si se me permite la expresión. O sea, hay que valorar muchísimas pruebas en muy poco tiempo. Los tribunales locales lo saben. El caso es que estábamos ya a punto de resolver la validez de la elección. Había, les voy a dar un secreto, les voy a decir un secreto que espero que no salga de este auditorio. Ya teníamos listo el proyecto de resolución confirmando la validez de la elección. Lo habíamos discutido, iba a salir por unanimidad. Son juicios de estricto derecho, es decir, lo que no está en el expediente y no se acredita, no se puede concluir. Y resulta que comparece el secretario de Desarrollo Social al Congreso del Estado para la glosa del informe. Y ahí una diputada, al interrogarlo, saca la grabación, la pone y dice: usted dijo esto, y le pone todo el audio completo. Y el secretario dice: sí, fui yo, pero tenemos la libertad de participar políticamente, etcétera, etcétera. Se enreda y confiesa, solo. Lo estoy hablando en términos jurídicos, es una prueba confesional. Y nos ofrecen el diario de debates con la grabación, es decir, con la versión estenográfica, y eso es una documental pública, es decir, no da lugar a valoración. Si yo les enseño mi acta de nacimiento, no está sujeta a pruebas. Mi acta de nacimiento dice que nací ahí, que me llamo Olimpo, aunque no lo crean, no está sujeto a discusión, que nací en octubre del 68, etcétera, etcétera. Nos mandan la documental pública y se acredita el tipo de la norma. Es decir, hay una intervención del gobernador, bueno, hay una intervención del secretario de Estado, lo cual acredita la del gobernador y procede la nulidad. No hubo más interpretación, se anuló la elección. Cuando se explica, pues nadie dice que no. Claro, los políticos, y lo digo con muchísimo respeto, son muy subjetivos. La política es subjetiva, es lo más subjetivo que hay en el mundo, después del amor, pero bueno, el amor no cuenta. Si los políticos suelen ver todo desde su lado y lo pelean, es parte de la deliberación democrática, eso ocurre en todo el mundo. De hecho, decía un magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Luis López Guerra, que en todos los litigios suele haber alguien de mala fe. El deudor que no le paga al acreedor, el delincuente que le inflige un daño a la víctima, el patrón que despide a alguien injustificadamente, etcétera, etcétera. Si el problema es que en derecho electoral las dos partes suelen ser de mala fe. Es decir, se dan con todo y van con todo. Y por ello es que tenemos también muchos litigios. No tenemos mucha cultura de la competencia en buena ley. Pierden y se impugnan. No nada más en materia electoral. Tenemos muchos coyotes, los abogados que dicen: nos vamos a segunda instancia y al amparo y la peleamos. Ya está perdido, pero van, lanzan escopetazos a ver si jala. Sucede lo mismo en materia electoral. Son pocos los que dicen: ya no voy a impugnar. Y en este sistema de impugnaciones y de políticos traviesos que hemos tenido
en el país a lo largo de las últimas décadas es que se ha construido un sistema de nulidades, que es la pena capital en la democracia. Lo más importante en la democracia es el voto, pero no para quien gana, sino para quien lo emite. Es el bien jurídico a tutelar más importante del sistema democrático. Y es lo primero que tratamos de cuidar, sin llegar a la falacia de no permitir, o de permitir, mejor dicho, alguna violación grave al voto para proteger el resto de los votos. Y aquí la diferencia es delicada. ¿Cuándo pesa más un ilícito de una autoridad o de un partido político o de actos ciudadanos como un movimiento armado, que los ha habido, para anular una elección, o cuando no? En la Constitución se ha tratado de establecer un marco normativo que nos dé eso. Desde 2007 se estableció que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solo puede anular una elección por causas previstas en la misma, porque la anterior integración desarrolló un concepto de causal abstracta de nulidad. ¿Qué significa eso? Que sin que haya una norma específica que establezca la nulidad para alguna conducta, para algún acto antijurídico, sí puede haber una violación grave a principios constitucionales, no escritos de manera directa en el texto de la Constitución, pero que hacen evidente que no hubo las circunstancias propias de una elección democrática. Respecto al voto universal, secreto, libre, directo, situaciones de equidad en la contienda, que no haya intervención de los servidores públicos, etcétera, etcétera. La interpretación de los principios puede ser abstracta, por eso se llama así, o sería difícil ponernos de acuerdo lo que para alguien es un principio y para otros no. Hay unos más fáciles de discernir y se han venido colocando en la norma constitucional para saber. Tenemos algunas cuestiones específicas: sufragio universal, equidad de la contienda, imparcialidad en el uso de recursos, neutralidad y respeto al principio de laicidad. Son los principales principios que se han tutelado en la doctrina jurisprudencial del tribunal para anular alguna elección. Después se ha venido ensanchando el catálogo de supuestos para anular una elección o no. Hoy por cuestiones monetarias se puede anular, cuando hay rebases de topes de gastos de campaña por más del 5%, y cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 5%, procede la nulidad. Esto es una regla peculiar. Claro, en un país con tantas diferencias económicas, creo que es menester y es necesario tenerla, pero también es muy difícil, porque estamos resolviendo las elecciones a partir de los estados contables de los partidos políticos. Hace uno 20.000 camisetas y reporta 1.000. Si no se acredita la hechura de las otras 19.000 camisetas, la autoridad electoral pues solo tiene la factura de 1.000, cuando la cuenta puede volar. Eso ocurrió con el asunto de las mochilas del verde ecologista. Era difícil acreditar cuántas fueron. Todos teníamos la impresión de que eran más, pero la constancia en autos era difícil de acreditar. No me pronuncio más porque hay varios asuntos pendientes de resolver y soy el ponente del asunto que pide la pérdida de registro para ese partido político. Estoy cómodamente impedido para pronunciarme ahora con ustedes. Cuando fue la elección presidencial, el presidente Peña, fui ponente con dos colegas más, el presidente Carrasco y el magistrado Galván, del juicio que calificó jurisdiccionalmente la validez de la elección presidencial. En 42 días valoramos 10.000 objetos probatorios. 10.000 objetos probatorios. Y lo primero que se ponía en una de las demandas, además muy inteligentemente planteada, buenos abogados tienen todos los partidos, era la violación por principios, es decir, la competencia del tribunal para ver si podíamos conocer o no. Es muy difícil, es un absurdo lógico en términos de filosofía jurídica, que la Constitución sea un compendio de principios democráticos, que exista un tribunal constitucional encargado de valorar y de tutelar esos principios, y que el propio texto de la Constitución diga que no se puede anular por violación a los principios. Pero ¿qué ocurre cuando, suponiendo que hubiera una violación grave de los propios principios? ¿No tenemos que tutelar primero el voto, la equidad, la imparcialidad? Pues sí. Y lo que decidimos fue
en esa elección presidencial que sí procede la violación por principios constitucionales. El único rol de un tribunal constitucional es salvaguardar los principios de la propia Constitución. Y aunque sí es algo abstracto como concepto, la verdad es que se puede concretizar. Kelsen decía que el principio es aquello del cual se infiere lógica y realmente lo que sigue. Uno puede saber qué hay cuando se viola un principio o qué no hay si no se viola. Hubo una elección reciente federal que también se anuló, que fue la elección a diputado federal en el Distrito 1, con sede en Aguascalientes. Y también fui ponente de esa sentencia. Perdón que hable tanto de mí, pero dice Woody Allen que hay pocas oportunidades para hablar de la persona que más se quiere, que suele ser uno mismo. Me dieron el micrófono y les voy a compartir algunas experiencias. En esta elección el gobernador del estado de Aguascalientes, en un camión en el cual se suele transportar, todos creíamos que era propiedad del estado, se transporta comúnmente en ese camión, iba con los candidatos a diputados federales, varios funcionarios del gobierno del estado, los medios de comunicación del estado, entre ellos el canal de televisión, parte de La Fuente, haciendo un rondín por todos los distritos, acompañando a votar los candidatos de su partido. Se bajaba el candidato, el gobernador se tomaba fotos, y todo eso en medios. Al mismo tiempo, el gobernador estaba tuiteando en su cuenta esos actos. Llegó a tomarle una foto a su voto por su partido político, el Partido Revolucionario Institucional, y lo subió a las redes. ¿Hay violación al principio de imparcialidad? No conozco a alguien que me haya dicho que no. El propio gobernador dijo, bueno, lo volvería a hacer. Creo que nos falta pudor en la política. Está bien ser arrojados, pero ¿para qué tenemos un sistema tan detallado en reglas si se van a violar así? La cultura de ya no pasa nada pasó hace tiempo, cuando menos en materia electoral. La diferencia de votos en el Distrito 1 fue menor a 1000 votos. Me pregunto, ¿pudo haber sido determinante la actuación del gobernador? ¿Quién tiene más peso político en una entidad que el gobernador o el presidente municipal de la capital? Nadie. Con una diferencia de votos tan pequeña, con su presencia física, con uso de recursos públicos, después nos mandó la factura del camión para decir que no es del Estado, pero es conocido que en ella se transporta. No hubo duda y se consideró que se violaron los principios de imparcialidad y desde luego de equidad en la contienda, y se anuló la elección. No volvió a ganar el candidato de su partido. Tuvimos otra nulidad. Esta fue curiosa porque fue al momento de asignar diputaciones de representación proporcional en el estado de Michoacán. Es decir, no todas, iba a decir tranzas, pero no todas las conductas antijurídicas se llevan a cabo al momento de la jornada o durante la campaña. También pueden ser ex post. Se anula una elección en un distrito del estado de Michoacán, de diputado de mayoría, y queda pendiente la asignación de representación proporcional porque no se tenían todos los elementos para sacar la cuenta. Se asignan todos, queda pendiente una curul. Si ganaba el Partido de la Revolución Democrática, la de mayoría, no se le daba, aunque le correspondería, digamos, esa diputación de representación proporcional, porque rebasaría el tope del número de diputados que se pueden tener por un partido político. Entonces estaba en suspenso. La elección de mayoría se suspendió porque el Partido de la Revolución Democrática fue en candidatura común con el Partido Encuentro Social, pero nuestras reglas electorales establecen que los partidos de nueva creación no pueden ir en coalición o en candidatura común en su primera elección, en la primera en que participen. Por cierto, en Puebla estaban inquietos con un tema similar. Lo recuerdo porque hubo algunas charlas informales a manera de alegatos de oídas en el tribunal. No recuerdo quién ni de qué partido me preguntaba, pero algo de eso. El caso es que se anula
Y la candidata que al PRD compite ahora, renuncia al PRD para la segunda vuelta, para la extraordinaria, digamos, renuncia a su partido y compite en candidatura común por el partido Nueva Alianza, y el PRD. Y dice, pero yo soy la candidata externa de Nueva Alianza. Gana, y el Instituto Electoral de Michoacán hace la asignación y la hace de manera correcta. Ok, ganó Nueva Alianza, se le computa a Nueva Alianza, no estaba impugnado eso, y la de representación proporcional va para el PRD. En realidad es un fraude a la ley, porque la misma candidata del mismo partido contiende en la misma elección, gana y solo renuncia para tener un diputado más por representación proporcional. Vienen con nosotros y dijimos, es un fraude a la ley. Materialmente la señora es la misma, no pudo haber cambiado en 2 meses, digamos, una mutación que se vale. El transfugismo electoral creo que tiene más componentes éticos que políticos. Lo mismo sucede con los candidatos independientes, es decir, que pierden la interna de sus partidos, renuncian y se van por candidatos independientes, pero lo cierto es que también tienen el derecho político electoral de hacerlo. Aquí lo que sucedía es que sí era un fraude a la ley para obtener más diputados en una bancada, aunque no lo fueran nominalmente. Anulamos esa elección. Violación al principio de laicidad es el tema que más nulidades de elecciones ha generado. A mí me parece delicado que se lucre políticamente con la fe de las personas, cualquiera que sea esta, sobre todo en un Estado que tiene como principio, o uno de sus principios, el ser laico, lo cual se restringe a la no participación de la Iglesia en los comicios. Yo soy un liberal, a mí no me gusta esa prohibición. Creo que cada quien puede pensar, hacer y decir lo que quiera y hacer proselitismo como quiera. En muchos países hay partidos demócratas cristianos, o en Israel judíos y más, y no pasa absolutamente nada. Claro, también se llega a algunos extremos, en Medio Oriente con los musulmanes, con los radicales, que es delicado. El punto es que aquí la regla y la ideología de un juez democrático tiene que ser la del legislador democrático. La regla es la no intervención en principios de laicidad. Lo tenemos desde el siglo XIX y parece ser que así será. Los criterios del tribunal sobre este principio se han hecho valer en distintas nulidades. La primera fue en Zamora en el año de 2003, porque hubo difusión de propaganda impresa y por radio de que el candidato a presidente municipal por Zamora pertenecía al patronato para reformar la catedral, que es de Zamora, que es muy bonita, digamos, y es un ícono de la ciudadanía. En esta ciudad, hombre, sería un verdadero tema, ¿no?, que alguien lo dijera, porque pues, tiene unas iglesias bellísimas y muchas, y la gente, entiendo, es devota, lo digo con profundo respeto y en términos neutros. Es decir, podría tener un acento político más delicado el hecho de intervenir en ello. Y el riesgo es mayor, pues por el número de parroquias y de templos que hay en el estado. Esa elección se anuló. En Tepoztlán, en 2003, también se anuló la elección del presidente municipal que había ganado, porque se incluyeron folletos y se distribuyeron folletos con la fotografía del presidente municipal y la cruz tallada en piedra del propio convento de Tepoztlán. Sí es, digamos, para la gente que está orgullosa de un ícono, aunque puede ser cultural, pero finalmente es religioso, de una comunidad, y que un político haga uso de esa imagen. Hemos tenido algunas otras denuncias en las cuales no han procedido las nulidades, porque hay que valorar cada caso en específico. Hubo una de un candidato a diputado local del Partido Acción Nacional, en donde está una foto en el campo y atrás, pero calculamos con el perito que debió haber sido por lo menos unos 50 o 70 metros, entre 50 y 70 metros, había una especie de granero con una cruz arriba, pero era de estas con un gallo, ¿no?, que se mueven con el viento. O sea, lo acusaban de símbolos religiosos, la verdad que no lo es, ¿no?
En Yurécuaro, en 2007, también lo hicimos, porque se metieron directamente símbolos religiosos en la propaganda y empezó la campaña con una misa y un discurso en la iglesia del pueblo, y de ahí se fueron en procesión. Eso, desde luego, no se puede hacer. Hicimos lo mismo en Chiautla en 2015 y hemos llegado a varias conclusiones de que esto, por supuesto, no se puede. Ahora bien, ¿cuál es el tema clave de las nulidades hoy? El artículo 134 de la Constitución, que prohíbe la participación de los políticos, de los servidores públicos, y que prohíbe el uso de recursos públicos en las contiendas electorales. La pregunta central es: ¿las personas son recursos públicos? Sí. Recursos humanos públicos, no recursos materiales. ¿Qué sí pueden y qué no pueden hacer? Puedo compartirles la experiencia de que todos los partidos políticos, todos, por lo menos los nacionales, se quejan de lo mismo por lo que son acusados por los otros. Y que todos aquellos que son oposición, en la gran mayoría del territorio nacional, se quejan de los usos políticos de recursos por parte de los funcionarios. Creo que el sentido común debe seguir primando. Si un funcionario público va a un meeting el domingo, ¿está violando el principio de imparcialidad? Hombre, creo que no. Creo que no. Si va en el camión en el que se traslada, como lo hizo el gobernador de Aguascalientes, con los medios del propio Estado, hombre, creo que sí. Son dos parámetros que me parecen muy claros. ¿Cuál sería la regla a seguir? Recursos materiales, no usarlos. El horario diurno, no usarlo. Y si hemos permitido, por ejemplo, que algún funcionario pide una licencia para ir a un evento, creo que no tiene nada de malo. El gobernador de Veracruz pidió una licencia para ir a un acto político de su partido en una encerrona, en un hotel. No pasó nada. Saliendo dio una senda conferencia de prensa propia de un candidato. Y aquí reunidos los de mi partido, era del entonces candidato Peña Nieto. Dijimos, desde luego que eso violó el recurso de imparcialidad, lo sancionamos, dimos vista al Congreso del Estado y se le impuso una sanción al gobernador Duarte. Creo que hay que ver cada caso en específico. Y estamos en manos de los políticos. Tras un estudio espléndido del Estado Constitucional del magistrado del Tribunal Constitucional Español, Manuel Aragón, que lo explica muy bien, yo se lo dejo a mis alumnos de Derecho Constitucional, comienza diciendo que el Estado Constitucional no supone otra cosa más que el intento de juridificar a la democracia, siendo la Constitución la forma en que esa pretensión se verifica. Con palabras lisas y llanas, lo que dice Aragón es: la Constitución es la forma jurídica de la democracia. La democracia comienza con la elección de los representantes. Vaya obviedad que estoy diciendo. Y luego explica todo el Estado y al final dice: el Congreso desarrolla los principios emitidos en la Constitución, emite las leyes, se eligen a los titulares de los poderes ejecutivos que las ejecutan y las hacen valer, se nombra a los miembros del Poder Judicial para que diriman controversias en caso de que las hubiera al momento de aplicar las leyes con las políticas públicas o dirima controversias entre los particulares. Y también regula la propia actuación de los servidores públicos, por ejemplo, en las contiendas electorales. Es una legislación muy peculiar porque están los ciudadanos por un lado ejerciendo un derecho, los servidores públicos por el otro velando por la imparcialidad, y los mismos políticos que eran servidores públicos hace poco contendiendo. Digamos que la estructura es compleja, ¿no? de los aspectos subjetivos o de las personas que son objeto de la jurisdicción electoral. El problema es que finalmente los políticos son quienes hacen las reglas, dice Manuel Aragón. Estamos en sus manos porque de ellos dependen las reglas que se hagan. Pero no solo eso, sino también la manera en que se cumplan, porque están hechas principalmente para ellos. Creo que nuestros políticos, déjenme hablar en el plano federal,
tienen una vocación legislativa importante. ¿Sí? Han actualizado el marco jurídico, quizás de más. Algunos dicen que se han pasado 3 pueblos, no sé si tantos, pero sí se han pasado, está sobreregulado. El punto es que los mismos políticos luego violan las normas y buscan interpretaciones para no ser sancionados. Alguien podría decir que a nuestra democracia les falta demócratas, pero creo firmemente que son los demócratas los que van a ganar los comicios porque la gente cada vez los identifica más. El sistema de nulidades es un sistema de control democrático capital. Me refiero a la muerte capital. Lo más grave que puede pasar en una elección es que se anule. La manera de blindar una elección es evitando las conductas que puedan llegar a la nulidad. Que el presidente municipal de Puebla organice, lo digo con todo respeto, señor presidente, con el presidente del Tribunal Electoral, con el presidente del Instituto Electoral, un tema sobre blindaje electoral, me parece, como dije al principio, que es esperanzador, que pone las reglas limpias en la mesa, que habrá juego limpio y que tendremos una fiesta democrática. Que así siga siendo por todos los operadores jurídicos y políticos de esta bella ciudad y de este estado, y lo mejor en sus próximos comicios. Muchas gracias.